Imagine París, 1623. Susurrante, la ciudad se agita con una inquietud inusual, un nerviosismo palpable que se desliza por los callejones adoquinados y se posa en las opulentas plazas. Las discusiones en los cafés y las aulas de la Sorbona no giran en torno a la política o el comercio, sino a una pregunta que electrifica el ambiente. ¿Están los Rosacruces entre nosotros? Las calles empedradas, normalmente bulliciosas con el ajetreo mercantil, ahora resonaban con una nueva clase de murmullos, alimentados por panfletos misteriosos que habían llegado a la ciudad como un torbellino de papel y tinta. Estos documentos no solo afirmaban la existencia de una hermandad secreta de sabios, sino que proclamaban su presencia, susurrando que estaban presentes y en persona en París. Era un desafío audaz, una bofetada a la razón y un imán para los curiosos y los desesperados. Unos años antes, en 1614 y 1615, dos textos anónimos, la Fama Fraternitatis y la Confessio Fraternitatis, habían circulado ya por los círculos intelectuales de Europa, encendiendo la mecha de una de las mayores incógnitas de la historia esotérica. Estos manifiestos, escritos con una prosa rica y prometedora, no vendían remedios ni conjuros, hablaban de una reforma universal de la ciencia, la religión y las artes, todo ello gracias al vasto conocimiento de una fraternidad oculta. Estos documentos, la Fama Fraternitatis y la Confessio Fraternitatis, proclamaban la existencia de una hermandad secreta de iluminados, un colectivo de mentes maestras capaces de sanar enfermedades, comprender los misterios del universo y, lo más sorprendente, vivir vidas excepcionalmente largas. Su objetivo declarado no era el poder personal, sino guiar a la humanidad hacia una era dorada de sabiduría y armonía. En el centro de esta enigmática fraternidad se encontraba la figura semilegendaria de Christian Rosenkreuz, un peregrino iluminado que, según la fama, había viajado por Oriente, absorbiendo conocimientos ancestrales y fusionándolos con la sabiduría occidental. Se decía que este enigmático fundador había descubierto la tumba secreta de Rosenkreuz, un santuario que guardaba no solo sus restos, sino también una biblioteca de saberes incalculables y el secreto de la inmortalidad filosófica. La hermandad Rosacruz, según sus propios escritos, poseía el conocimiento para reformar el mundo, una síntesis de misticismo, alquimia, cábala y medicina que trascendía los límites de la ciencia conocida. Ofrecían la promesa de una transformación radical, no a través de la fuerza, sino mediante la difusión discreta de la verdad. Su invitación era clara pero, al mismo tiempo, enigmáticamente vaga. Aquellos que fueran dignos y estuvieran preparados, los encontrarían. Intelectuales, alquimistas y teólogos de toda Europa se lanzaron a la búsqueda de estos esquivos maestros. Las imprentas trabajaban sin descanso, produciendo cientos de respuestas a los manifiestos. Algunos buscadores ofrecían sus fortunas, otros sus vidas y muchos más sus almas, en la esperanza de ser admitidos en este círculo exclusivo. La mística de lo oculto se extendió como una plaga, pero ¿qué o quién era real? Curiosamente, a pesar de sus abiertas invitaciones a unirse, ningún buscador logró establecer contacto directo con la hermandad. Se cuentan historias de encuentros fallidos, de cartas que se desvanecían en el aire, o de figuras que prometían ser Rosacruces solo para desaparecer sin dejar rastro. La elusividad era su marca, y este misterio, lejos de desalentar, solo intensificó el deseo de descubrirlos. Aún así, la mera idea de su existencia encendió la imaginación. Los manifiestos rosacruces actuaron como un potente catalizador, inspirando una oleada de pensamiento esotérico y protocientífico que resonaría durante siglos.
Su legado no fue tanto una organización física, sino una poderosa corriente de ideas sobre la búsqueda del conocimiento, la hermandad universal y la reforma espiritual, que influiría en figuras tan diversas como René Descartes, Isaac Newton y G. W. Leibniz. La pregunta persiste hoy con la misma fuerza que hace 4 siglos. ¿Fueron los Rosacruces una sociedad real o una poderosa fábula, una ingeniosa estratagema literaria diseñada para encender la chispa del cambio en una Europa al borde de la modernidad? El velo de misterio, lejos de desvanecerse, parece haberse hecho más denso con el tiempo, dejando tras de sí un eco perdurable de una hermandad que prometió todo y se reveló en nada. El año es 1614. Europa, convulsa por las guerras de religión y el inminente fragor de la Guerra de los 30 años, se ve de pronto sacudida por un documento anónimo, la Fama Fraternitatis Rosae Crucis. No era un tratado teológico ni un panfleto político, era un misterioso llamado, una invitación a una hermandad invisible. Y con ella el relato de un hombre extraordinario, Christian Rosenkreuz. Su historia, envuelta en el halo de lo legendario, describe a un noble alemán nacido en 1378, huérfano y educado en un monasterio. Impulsado por una sed insaciable de conocimiento, este joven emprende un épico viaje hacia el oriente, peregrinando por Damasco, Fez y Egipto. Allí, empapado de la sabiduría de maestros sufíes, cabalistas y alquimistas, adquiere secretos ancestrales y una comprensión profunda de la naturaleza y el universo, volviendo a su patria con la visión de una reforma total del saber humano. De regreso en Alemania, Rosenkreuz no busca fama ni poder. En su lugar, funda una fraternidad secreta con unos pocos discípulos leales, un colegio invisible dedicado a la curación de los enfermos, la investigación científica y la búsqueda de la verdad universal, todo bajo un estricto voto de silencio y anonimato. Supuestamente vivió hasta los 106 años y su tumba, descubierta más de un siglo después según el manifiesto, reveló tesoros de conocimiento oculto. Apenas un año más tarde, en 1615, surge la Confessio Fraternitatis, que profundiza en las ideas de la fama. Este segundo manifiesto desvela que la Hermandad Rosacruz no es una secta, sino un círculo de pensadores iluminados ocultos dedicados a la renovación espiritual y material del mundo. Claman por un despertar de la humanidad, por una era de luz y entendimiento que dejaría atrás la ignorancia, la superstición y la tiranía religiosa y política. Su mensaje, audazmente, anunciaba un conocimiento superior, una magia verdadera, una cábala verdadera y una alquimia verdadera, capaces de transmutar no solo metales, sino la propia alma humana. Luego, en 1616, un texto de naturaleza completamente distinta irrumpe en escena: Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Lejos de la solemnidad y el llamado explícito de los dos primeros, esta obra se presenta como una novela alegórica, un relato en primera persona de un anciano Christian Rosenkreuz invitado a un fabuloso castillo para asistir a las nupcias de un rey y una reina. Plagado de simbolismo hermético, pruebas iniciáticas y visiones místicas, este tercer texto no invita a la adhesión, sino a una profunda meditación interna, un viaje simbólico hacia la iluminación a través de las etapas alquímicas. El impacto de estos manifiestos fue sísmico. Rápidamente se difundieron por toda Europa, provocando una efervescencia intelectual y espiritual sin precedentes. Académicos, teólogos, científicos y místicos debatieron apasionadamente su autenticidad y su significado. ¿Quién era Christian Rosenkreuz? ¿Existía realmente él? ¿Quiénes eran estos hermanos?
Las calles de París amanecieron con carteles anunciando la presencia de los Rosacruces, afirmando su capacidad de curar y revelar secretos si se les conocía. La verdadera identidad del autor o autores sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Se especuló con nombres como Johann Valentin Andrei, un teólogo luterano, o incluso Francis Bacon. Sin embargo, más allá de la autoría, la figura de Christian Rosenkreuz se convirtió en un arquetipo, un símbolo del buscador incansable, del portador de una sabiduría oculta destinada a transformar el mundo. Representó la esperanza de un nuevo amanecer para la humanidad, un renacimiento intelectual y espiritual que fusionaba la ciencia emergente con la mística esotérica. Su leyenda no solo inspiró incontables sociedades secretas y movimientos filosóficos a lo largo de los siglos, sino que encapsuló el anhelo perenne de la humanidad por la luz en tiempos de oscuridad. El siglo XIX no olía a incienso sagrado ni a pan recién horneado. Su fragancia era la de la pólvora quemada y la sangre derramada sobre el lodo. Europa era un campo de batalla devastado, un crisol de fanatismo religioso y ambición dinástica, donde la guerra de los 30 años devoraba naciones y almas sin piedad. En medio de esta vorágine apocalíptica, mientras las hogueras de la Inquisición aún crepitaban en la penumbra y los cimientos de la vieja fe se resquebrajaban bajo el peso de nuevas filosofías, una promesa susurrante comenzó a extenderse como un reguero de pólvora, pero de una naturaleza muy diferente. Una extraña efervescencia se apoderó de las mentes más inquisitivas del continente. De repente, de la nada aparente, aparecieron en imprentas de Kassel, en la región germana, unos manifiestos enigmáticos que clamaban por una reforma universal. La Fama Fraternitatis Rosae Crucis y la Confessio Fraternitatis irrumpieron en el panorama intelectual con la fuerza de un rayo, anunciando la existencia de una hermandad secreta de adeptos, los Rosacruces, poseedores de un conocimiento ancestral y la clave para una nueva era de luz y entendimiento. ¿Quiénes eran estos hermanos invisibles? Estos mensajeros de una alquimia no solo de metales, sino del espíritu humano. Los textos, escritos en un lenguaje elevado y simbólico, prometían la curación de todas las enfermedades, la comprensión de los secretos de la naturaleza y una sabiduría que trascendía la ortodoxia religiosa y el conocimiento académico imperante. Aquello era un desafío frontal a las estructuras de poder establecidas, tanto en la Iglesia como en la universidad. Inmediatamente, la aparición de los escritos desató una fiebre de búsqueda y especulación. Intelectuales, alquimistas, místicos y reformadores de toda índole se lanzaron a la caza de la escurridiza fraternidad. Cartas, tratados y contratratados inundaron las imprentas, algunos aclamando a los Rosacruces como los salvadores de la humanidad, otros denunciándolos como herejes o charlatanes peligrosos. La ansiedad por el Rosacruz se convirtió en un fenómeno cultural. Lo que estos misteriosos autores proponían era una síntesis audaz de misticismo cristiano, hermetismo, cábala y las ciencias emergentes. Consideraban la naturaleza como un libro abierto de símbolos divinos, y la alquimia no era solo la transmutación del plomo en oro, sino la metamorfosis interior del individuo, una búsqueda de la piedra filosofal de la conciencia. Este fue un período donde figuras como Paracelso y Agripa sentaron las bases para una visión del mundo donde lo espiritual y lo material estaban intrínsecamente entrelazados. Sin embargo, a pesar del frenesí, ningún hermano de la Rosacruz se manifestó públicamente para aceptar a los aspirantes. El silencio de la orden fue ensordecedor, su invisibilidad una estrategia maestra que solo avivó más las llamas de la intriga.
Los manifiestos actuaron como una semilla sembrada en un suelo fértil de descontento y anhelo espiritual, generando un movimiento de pensamiento que perduraría por siglos. La verdadera identidad de los Rosacruces o la autenticidad de sus manifiestos sigue siendo objeto de debate historiográfico. ¿Podrían haber sido una sociedad real, un círculo de intelectuales luteranos buscando reformar el protestantismo? ¿O quizás una elaborada farsa para despertar el intelecto y el espíritu crítico de una Europa sumida en la oscuridad? Lo innegable es que la efervescencia Rosacruz fue un catalizador cultural, una chispa que encendió la imaginación de una generación, forzándola a mirar más allá de la superficie de un mundo en llamas y a buscar la alquimia del secreto en las profundidades de la propia alma. La Europa del siglo XVIII, cegada por la brillantez de la razón, intentó disipar cada sombra, cada misterio que cernía sobre el conocimiento humano. Sin embargo, bajo el fulgor de la Ilustración acechaban sus propias penumbras, y entre ellas la enigmática silueta de la Hermandad Rosacruz persistía, provocando una danza compleja de persecución, fascinación intelectual y un secretismo cada vez más profundo. Los ecos de los primeros manifiestos rosacruces, surgidos un siglo antes, continuaban resonando con una ambivalencia inquietante. Si bien proclamaban una reforma universal del saber, su naturaleza oculta y sus promesas de sabiduría esotérica los convertían en un blanco fácil para la Iglesia y los monarcas absolutistas, quienes veían en cualquier sociedad secreta una amenaza directa a su autoridad y al orden establecido. Por las buliciosas calles de París corrían rumores sobre reuniones clandestinas. En las universidades alemanas, los libelos anónimos florecían, y en las cortes europeas, el miedo a la conspiración se palpaba en el aire. Las autoridades, alarmadas, desataron una cacería implacable contra aquellos que se atrevían a sugerir la existencia de una fraternidad de sabios invisibles. Las autoridades, alarmadas, desataron una cacería implacable contra aquellos que se atrevían a sugerir la existencia de una fraternidad de sabios invisibles. La simple mención de la Rosa Cruz podía acarrear sospechas, juicios sumarios o incluso la hoguera. No obstante, esta represión, lejos de extinguir la llama Rosacruz, pareció avivarla. La idea de una sociedad secreta poseedora de conocimientos ancestrales, capaces de desvelar los arcanos de la naturaleza y del espíritu, encontraba un terreno fértil entre aquellos desilusionados con la ortodoxia religiosa o insatisfechos con los límites impuestos por la ciencia empírica. Se convertía en una seductora alternativa, un camino secreto hacia una verdad más profunda. Fue precisamente en este caldo de cultivo donde la razón chocaba con lo inefable, donde los grandes pensadores de la Ilustración se toparon con la sombra Rosacruz. Filósofos como Voltaire, el mordaz crítico de la superstición, a menudo desdeñaba el misticismo Rosacruz como mera superchería o charlatanería, un vestigio de una era oscura que la luz de la razón debía desterrar. Su pluma, afilada como un bisturí, intentaba diseccionar y ridiculizar tales creencias. Otros intelectuales, sin embargo, aunque abrazaban el espíritu de la Ilustración, mostraban una curiosidad más matizada. Desde los alquimistas que aún buscaban la piedra filosofal bajo el manto de la ciencia, hasta poetas y pensadores que intuían que la razón pura no podía explicar la totalidad de la experiencia humana, la mística Rosacruz ofrecía un marco intrigante. ¿Podrían los secretos de la naturaleza estar ocultos no en laboratorios, sino en símbolos y ritos ancestrales? Esta pregunta, aunque susurrada, perturbaba las mentes más brillantes. En Alemania, figuras como Johann Wolfgang von Goethe,
un pilar del pensamiento ilustrado, exploraron temas que bordeaban lo esotérico y lo hermético, revelando una fascinación por la alquimia y la naturaleza oculta de la realidad que se alineaba con ciertas corrientes rosacruces, aunque a menudo de forma indirecta o simbólica. La búsqueda de la unidad en la diversidad del cosmos, un tema recurrente en su obra, tenía ecos de la filosofía perennis que la Rosacruz abrazaba. Así pues, la sombra Rosacruz no era una figura estática, sino una presencia mutable, un enigma que se adaptaba a los contornos de la época. Para algunos, era un fantasma del pasado, un residuo irracional a extinguir. Para otros, un susurro esperanzador de una sabiduría perdida, una promesa de iluminación más allá de la lógica. La Ilustración, en su afán por iluminarlo todo, solo logró, paradójicamente, profundizar el misterio de aquello que no podía comprender o someter. Los susurros de la sabiduría antigua rara vez se apagan, simplemente se transforman, buscando nuevas vasijas para su elixir en el devenir de los siglos. A principios del siglo XVII, con la eclosión de los manifiestos rosacruces, una chispa se encendió en el corazón de Europa. Aquella luz, aunque fugaz en su forma original, no se disipó en la oscuridad. En cambio, se filtró, imperceptiblemente al principio, en las logias de una naciente hermandad que estaba destinada a dominar el panorama esotérico, la francmasonería. Esta emergente fraternidad, que evolucionaba de los gremios operativos de constructores a una sociedad especulativa, halló en el ideario Rosacruz un caudal inagotable. ¿No buscaban acaso la piedra filosofal del espíritu, el perfeccionamiento del ser a través del conocimiento y la virtud? La hermandad invisible de los Rosacruces, con su promesa de reforma universal y su énfasis en la alquimia espiritual, el simbolismo y la cábala, resonó profundamente con los aspirantes masones. Los rituales masónicos, ricos en alegorías constructivas, pronto comenzaron a incorporar veladas referencias a la rosa y la cruz, a la búsqueda de la luz perdida y a la regeneración. De hecho, la huella Rosacruz se volvió innegable en grados avanzados como el caballero Rosacruz del rito escocés antiguo y aceptado. En estas cámaras ocultas, la simbología de la rosa floreciendo en la cruz no era meramente ornamental, representaba la resurrección espiritual, la transmutación del plomo del alma en el oro de la conciencia iluminada. Figuras clave de la Ilustración, a menudo miembros de ambas corrientes, actuaron como vasos comunicantes, permitiendo que estas ideas fluyeran libremente entre círculos, aun cuando las líneas directas de sucesión fueran difusas. Así, desde el crisol de la francmasonería, las corrientes Rosacruz se diversificaron y profundizaron. El siglo XVIII, fértil en innovaciones esotéricas, vio nacer una miríada de ritos y sistemas que, aunque distintos, compartían un ADN místico con los Rosacruces primigenios. La fascinación por el hermetismo, la magia ceremonial y la búsqueda de la inmortalidad espiritual se extendió más allá de las logias tradicionales, dando origen a sociedades como los Iluminados de Baviera o la Fraternitas Saturni, cada una a su manera herederas de una búsqueda primigenia. Mucho más tarde, el renacimiento ocultista de finales del siglo XIX y principios del XX trajo consigo un resurgir explícito del nombre Rosacruz. Fundadores visionarios como Harvey Spencer Lewis, con la antigua y mística orden Rosa y Cruz, Amorc, o Max Heindel, con la fraternidad Rosacruz, buscaron reinterpretar y actualizar la antigua tradición. Su propósito no era simplemente revivir doctrinas, sino ofrecer caminos estructurados de iniciación y conocimiento que conectaran al buscador moderno con los principios esotéricos atemporales. Estas órdenes contemporáneas, a menudo con estructuras jerárquicas y planes de estudio detallados, demuestran la inagotable adaptabilidad de los ideales rosacruces, ofreciendo a sus miembros un sendero de desarrollo personal y espiritual que evoca el legado de los míticos hermanos de la Rosa Cruz.
La búsqueda de la gnosis, la conexión con lo divino a través del conocimiento interior, nunca desapareció, solo se vistió con nuevos ropajes, forjó nuevas alianzas y se manifestó en formas variadas. El legado oculto Rosacruz, entretejido en la urdimbre de las sociedades secretas modernas, es la prueba irrefutable de una verdad persistente. El espíritu humano siempre anhelará desvelar los misterios más profundos del universo y de sí mismo. No es oro físico lo que buscan los verdaderos alquimistas, sino la transmutación del alma, la purificación del espíritu de sus impurezas mundanas. Esta búsqueda, ancestral como la humanidad misma, encontró en el seno de los Rosacruces un crisol filosófico y práctico donde forjar al ser humano en su expresión más elevada. Durante siglos, la imagen del alquimista se ha distorsionado, reducida a la química, la rara de metales preciosos. Sin embargo, detrás de los matraces burbujeantes y los hornos crepitantes se escondía una metáfora profunda. El proceso de transformar el plomo de la ignorancia y los vicios en el oro puro de la sabiduría y la virtud. Aquí es donde la filosofía Rosacruz converge con la más noble tradición alquímica. Para estos místicos y pensadores, el laboratorio más importante residía en el interior de cada individuo. La obra no era externa, sino una introspección radical, un descenso a las profundidades del propio ser para desenterrar su chispa divina. Cada ser humano, postulaban, es un microcosmos que refleja el macrocosmos, un universo en miniatura, dotado de un potencial ilimitado para la perfección. Entender esta correspondencia implicaba desvelar los secretos del cosmos observando el propio interior, comprendiendo que la clave para la verdad universal se halla velada dentro de uno mismo. El viaje hacia esa perfección no era fácil, exigía disciplina, estudio y una dedicación inquebrantable. A menudo, descrito como el sendero del retorno, implicaba despojarse de las capas de ilusión y condicionamiento social que oscurecen la verdadera naturaleza del alma. Es la iluminación gradual, un amanecer interior que desvela verdades antes ocultas en la penumbra. Más allá del autoconocimiento, la alquimia espiritual Rosacruz ponía un énfasis particular en la ética y el servicio. La transmutación personal no podía ser un fin egoísta. Una vez que el oro del alma era forjado, su resplandor debía iluminar a la humanidad, contribuyendo al bienestar colectivo y a la evolución espiritual del planeta. Impregnados de una rica simbología, los rituales y enseñanzas rosacruces desplegaban ante el aspirante un universo de significado. Los complejos símbolos, la rosa y la cruz, el pelícano que alimenta a sus crías, el caduceo, no eran meros adornos. Servían, en cambio, como llaves herméticas que abrían puertas a comprensiones más profundas, guiando al adepto a través de las etapas de putrefacción, calcinación y conjunción espiritual, cada una representando una fase de la transformación interna. Así, la búsqueda interior no era una teoría etérea, sino una praxis vital para los Rosacruces. Se trataba de una ciencia del alma, un arte de vivir consciente que prometía no solo la realización personal, sino también una contribución tangible a la gran obra, la evolución armónica de la conciencia universal. Una sombra danzó sobre la Europa del siglo XVII. Una leyenda nacida del misterio y propagada por el viento, que hablaba de una hermandad secreta. Se les conocía como los Rosacruces, y su aparición no fue un susurro, sino un estruendo que resonó en cada rincón de la intelectualidad y el esoterismo. De repente, panfletos anónimos comenzaron a circular por ciudades como Kassel, Frankfurt y Praga, desafiando a las mentes más brillantes de la época.
Estos textos, envueltos en un velo de simbolismo, no solo anunciaban la existencia de una sociedad oculta, invitaban a unirse a ella, prometiendo conocimiento universal, curación divina y una reforma global. La Fama Fraternitatis, seguida por la Confessio Fraternitatis, pintaba la imagen de Christian Rosenkreuz, un enigmático fundador cuyos viajes por Oriente le habían revelado saberes arcanos, conocimientos capaces de transformar la ciencia, la religión y la política. Su tumba, secreta durante más de un siglo, prometía ser desvelada, revelando el cuerpo incorrupto del maestro junto a sus manuscritos prohibidos. Pronto, la cuestión no era solo quiénes eran, sino ¿eran reales? ¿O todo era una elaborada farsa, un juego intelectual que buscaba mofarse de la credulidad o, quizás, despertar una nueva era de pensamiento? Cientos de personas respondieron a las llamadas en los panfletos, algunos con entusiasmo febril, otros con escepticismo mordaz. Nadie, sin embargo, encontró la mítica morada Rosacruz ni a sus elusivos miembros. Desde los salones de la alquimia hasta los gabinetes de los filósofos, la leyenda echó raíces profundas. Se les vinculó con los templarios, con la sabiduría egipcia, incluso con la inminente Ilustración. ¿Eran los Rosacruces los verdaderos artífices detrás de los grandes cambios? ¿Una mano invisible que movía los hilos del destino europeo? La imaginación popular se encendió, y con ella un sinfín de teorías. No obstante, para muchos, la Hermandad Rosacruz representó una amenaza directa al orden establecido. Las autoridades eclesiásticas y monárquicas los veían con recelo, sospechando de herejía y subversión en su aparente búsqueda de una reforma universal. ¿Qué secretos guardaban que podían desestabilizar siglos de tradición y dogma? La idea de un grupo selecto, poseedor de una verdad oculta, alimentó la paranoia y el misterio. Formaron parte de una cadena ininterrumpida de sabiduría esotérica, transmitida de maestros a discípulos a través de los siglos, con conexiones que llegaban hasta los Illuminati o la masonería. Para los conspiracionistas, filonistas, los Rosacruces se convirtieron en el epítome de la sociedad secreta que manipulaba los acontecimientos mundiales desde las sombras. A lo largo de los siglos, la narrativa se ha bifurcado. Una línea académica que los estudia como un fenómeno literario e histórico crucial, y otra popular que los sitúa en el centro de cada gran enigma histórico. Libros, películas y teorías de la conspiración han perpetuado la imagen de los Rosacruces como guardianes de secretos ancestrales, conocedores de la Atlántida o de la verdadera ubicación del Santo Grial. Es innegable que la fascinación por lo oculto y lo inalcanzable mantiene viva su llama. Las organizaciones Rosacruces modernas, que afirman ser sucesoras directas de la hermandad original, hablan de un camino de autoconocimiento, de la unión de la ciencia y el misticismo, de la búsqueda de la luz interior a través de la meditación y el estudio. En el corazón de este enigma yace una pregunta fundamental. ¿Es posible que la verdad no se encuentre en las conspiraciones externas, sino en la capacidad de los Rosacruces, ya sean reales o ficticios, para simbolizar una búsqueda humana intemporal? La búsqueda de la sabiduría, la iluminación y un propósito mayor. Así, mientras algunos los veían como una amenaza o una farsa y otros como una utopía, lo cierto es que la aparición de los Rosacruces catalizó una profunda reflexión. Abrieron una grieta en la percepción de la realidad, invitando a la gente a mirar más allá del velo, a cuestionar las verdades aceptadas y a buscar sus propias respuestas. Quizás la verdad más profunda sobre los Rosacruces no sea quiénes eran o qué secretos guardaban, sino el hecho de que su mito, su aura de conspiración y la promesa de una verdad oculta sigue ejerciendo un poder innegable sobre la imaginación humana, impulsando una búsqueda perpetua de conocimiento y trascendencia. Si esta inmersión en el misterio Rosacruz te ha cautivado, demuéstralo con un gran me gusta y suscríbete, para no perderte nuestras próximas expediciones a lo inexplicable. Y ahora te lanzo el guante.
¿Creéis que los Rosacruces guardaban realmente secretos alquímicos y conocimientos ancestrales, o su mayor legado fue la inspiración de un profundo cambio cultural a través del simbolismo? Espero tu apasionado debate en los comentarios.